Un millonario viudo que juró no volver a amar jamás, pero todo cambia cuando llega temprano de un viaje y ve a su hija en brazos de la nueva niñera. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. Fue solo un instante, pero en esa mirada su mundo se tambaló y lo que parecía un corazón enterrado en el pasado comenzó a latir otra vez. Alejandro Mendoza era el tipo de hombre que inspiraba respeto en cualquier sala a la que entrara. Dueño de una de las empresas de tecnología más grandes de México, vivía rodeado de números, reportes, premios y silencio. Un silencio pesado, construido desde el día que perdió a Valeria, su esposa, durante el parto de su única hija, Isabela. La tragedia lo moldeó en piedra. Pasó 5 años escondiéndose detrás de una rutina fría. Despertaba antes del amanecer, salía hacia la oficina, regresaba tarde por las noches, evitaba mirar demasiado los rincones de la casa donde Valeria solía sonreír. E Isabela, bueno, ella crecía entre niñeras temporales, juguetes caros y afecto insuficiente. No era un hombre cruel, simplemente ya no sabía cómo amar, ni por dónde empezar de nuevo. Carmen, su secretaria y tal vez la única persona a quien Alejandro escuchaba de verdad, insistía en que necesitaba a alguien más estable para cuidar de la niña. Pero Alejandro ya había despedido a 7 niñeras en menos de un año. Ninguna pasaba la prueba invisible que él mismo había creado. Ninguna podía ocupar el espacio de Valeria. Cuando necesitó viajar a Barcelona por 3 semanas, le dio plenos poderes a Carmen. Contrata a quien quieras, solo ahórrame más entrevistas. Y fue así, casi por cansancio, que Sofía Herrera entró en sus vidas. Sofía era diferente. Traía en los ojos algo difícil de explicar, tal vez cansancio, tal vez esperanza. E Isabela, acostumbrada a cerrarse ante extraños, se acercó a ella como si la conociera de otra vida. Alejandro no sabía esto todavía, pero cuando regresara de ese viaje, el destino lo esperaba con un sutil terremoto, una mujer común, con un corazón extraordinario. Y él, que juró no volver a amar, sentiría todo otra vez, aún sin quererlo. Sofía llegó una mañana de lunes, con ropa sencilla, una mochila gastada en la espalda y una mirada firme que escondía más vivencias de las que su rostro dejaba ver. Carmen la recibió en el vestíbulo del penthouse con la misma expresión evaluadora de siempre. Aunque sabía que Alejandro le había delegado todo, sentía el peso de la responsabilidad. Elegir a alguien para convivir con Isabela no era tarea simple. Era más que currículum, era casi un acto de fe. La casa es silenciosa, muy silenciosa, advirtió Carmen mientras condujo a Sofía por la sala de estar, donde muebles de diseño caro contrastaban con la ausencia de cualquier toque personal. Sofía asintió, observando con discreción los detalles del lugar. Las ventanas amplias, la escalera que llevaba al piso superior, los portarretratos con fotos antiguas, todos con Valeria. Ninguna imagen de Alejandro con Isabela. Tiene 5 años. Está en una etapa muy suya. No le gusta el ruido. No le gustan demasiadas preguntas. Pero es una niña dulce, si logras atravesar las capas. Sofía sonrió levemente. Yo no suelo tener prisa. Fue eso lo que convenció a Carmen. No la respuesta en sí, sino la manera como la dijo. Sin la ansia de impresionar, sin intentos de parecer perfecta. Era solo verdad. Isabela estaba en su cuarto, sentada en el piso, con un libro abierto en el regazo. Cuando Sofía entró, la niña levantó los ojos y no dijo nada. Solo se quedó observando, como si quisiera descifrarla en silencio. «Hola, Isabela», dijo Sofía, agachándose para quedar a la altura de la niña. «¿Puedo sentarme contigo?» La niña dudó por unos segundos. Después se encogió de hombros y señaló el espacio a su lado.
Sofía se acomodó, sin invadir, sin hablar demasiado. Tomó el libro con cuidado, leyó el título en voz baja. Era sobre delfines. Pasaron algunos minutos juntas, sin exigencias, solo compartiendo el espacio y el tiempo. Así fue como comenzó. En los primeros días, Alejandro enviaba mensajes esporádicos desde el extranjero, todos directos y sin rodeos. Isabela está comiendo bien. Tuvo fiebre ayer, llegó a preguntar por mí. Carmen respondía con objetividad, pero poco a poco fue incluyendo pequeños comentarios sobre Sofía. Isabela se comió todo y pidió repetir. Sofía cocinó para ella. Hoy pasaron casi una hora dibujando en el piso de la sala. Se durmió en el regazo de Sofía sola, sin llorar. Alejandro leía cada mensaje y tardaba más de lo debido en responder. A veces no sabía qué sentir. La idea de alguien ocupando ese espacio tan íntimo al lado de su hija lo removía, pero de una forma que aún no entendía completamente. Mientras tanto, Sofía se iba adaptando a la casa con naturalidad. No forzaba intimidad, no trataba de insertarse en los espacios de Alejandro. Sabía que había fantasmas ahí y los respetaba. Prefería construir vínculo con Isabela en el tiempo de la niña, y poco a poco aquello se fue volviendo rutina. Desayunaban juntas, veían películas infantiles, hacían pasteles sencillos con harina esparcida por la cocina y risas contenidas. Por las noches, Sofía le leía cuentos a Isabela, y a veces, aún después de que la niña se dormía, se quedaba ahí un poco más, observando el cuarto oscuro y preguntándose si aquel hogar podría ser un refugio para ella también, no por estatus ni por seguridad, sino por algo más profundo, una sensación de pertenencia que hacía años no sentía en ningún lugar. Y Carmen notaba los detalles, veía la diferencia en la mirada de Isabela, antes distante, con ojos de niña que aprendió temprano a no esperar por nadie, ahora más viva, más curiosa, menos sola. Una tarde lluviosa, mientras esperaban la entrega del supermercado, Carmen sacó el tema con Sofía en la terraza de la cocina. ¿Sabes qué pensé cuando leí tu currículum? Que eras demasiado experimentada para aceptar ser niñera. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Sofía sostuvo la taza de té con ambas manos antes de responder. Porque es el primer lugar en mucho tiempo donde logro respirar. Carmen la miró de reojo, sorprendida por la honestidad. Alejandro no es fácil, y esta casa tampoco. Yo no estoy aquí para llenar vacíos, solo quiero cuidar a Isabela y dar lo mejor de mí mientras esté aquí. Carmen asintió, respetando la respuesta, pero dentro de ella una intuición crecía. Sofía no tenía idea de cuánto su presencia ya estaba moviendo los cimientos de esa casa y afectando a Alejandro. Del otro lado del océano, Alejandro terminaba otra reunión en el hotel cuando su celular vibró. Un mensaje de Carmen con una foto. Sofía e Isabela en el piso de la sala pintando con témperas, las manos sucias y las sonrisas abiertas. Se quedó mirando esa imagen más tiempo del que quería admitir. El corazón se le apretó de una manera incómoda y familiar. Esa noche, Alejandro tuvo dificultad para dormir y cuando finalmente cerró los ojos, no fue Valeria quien apareció en su mente, fue el sonido de la risa de su hija y la mujer que la hacía sonreír. Alejandro no avisó que regresaría antes de lo previsto. La última reunión en Barcelona fue cancelada de último momento y por impulso decidió adelantar el vuelo. No le contó a Carmen, no mandó mensaje, simplemente abordó en silencio, como si parte de él supiera que necesitaba estar de vuelta. Cuando el chofer se estacionó frente al edificio, Alejandro sintió una extraña ansiedad. Subió directo, con la maleta de mano aún en la espalda. Esperaba encontrar la casa vacía, o tal vez a Isabela, viendo caricaturas sola como tantas veces.
pero al abrir la puerta fue sorprendido por un sonido que hacía mucho tiempo no escuchaba en esa casa. Risa. Se detuvo en medio de la sala. Isabela estaba en la cocina americana, sentada sobre la barra, con los pies columpiándose en el aire. Usaba un delantal cubierto de harina, el rostro sucio de chocolate. Sofía estaba a su lado con una espátula en la mano y el cabello recogido de cualquier manera. Las dos estaban haciendo pastel, o intentándolo, pero más harina había en el piso que en el tazón. «Si le pones más, la mezcla se vuelve sopa», gritaba Isabela riendo. «Pero está bien, inventamos un pastel sopa», respondió Sofía divertida. Alejandro se quedó ahí inmóvil, observando la escena. Por un instante, tuvo la sensación de estar viendo una película. Aquello era intimidad, aquello era afecto, aquello era lo que no sabía que extrañaba hasta verlo. Sofía entonces notó su presencia. Los ojos de ella encontraron los de él por encima de la cabeza de Isabela. No hubo susto, solo sorpresa contenida. «Señor Alejandro, no sabía que regresaría hoy». Él forzó una sonrisa, sacando el celular del bolsillo. La reunión fue cancelada. Resolví adelantar. Isabela volteó inmediatamente sonriendo. «Papá, mira nuestro pastel». Alejandro se acercó, se arrodilló frente a su hija y limpió el chocolate de su nariz con el pulgar. «Pareces una repostera profesional». Sofía observaba la escena con discreción, ya lavándose las manos en el fregadero. Alejandro la miró otra vez. Algo dentro de él se agitó. Era una inquietud nueva, desconocida y peligrosa. A lo largo de la tarde, Alejandro trató de comportarse como siempre. Frío, discreto. Subió a trabajar en el estudio. Respondió correos atrasados, evitó salir del cuarto, pero no logró concentrarse. La risa de Isabela volvía a su mente como un eco insistente, y junto con ella el rostro de Sofía. A la hora de la cena, bajó y encontró a las dos en la mesa. Había arroz, verduras y un pescado asado sencillo, pero aromático. Sofía había dejado una vela encendida en el centro, solo para hacer el momento más acogedor. Alejandro casi comentó algo, pero se tragó la frase. «Me aseguré de dejarle un plato sin cilantro», dijo Sofía, sin mirarlo directamente. Alejandro frunció el ceño confundido. «Yo nunca dije eso. Carmen lo comentó de pasada. Preferí no arriesgar». Él se sintió desconcertado. Era un detalle tonto, casi irrelevante, pero en esa casa donde cada rincón aún cargaba el peso de la ausencia, un gesto como ese era como abrir una ventana pequeña, pero real. Más tarde, Sofía ayudaba a Isabela a cepillarse los dientes. Alejandro pasó por la puerta del cuarto y se detuvo al ver a su hija carcajeándose, mientras Sofía hacía voces diferentes para los personajes del cepillo. Se quedó ahí recargado en el marco y sonrió sin darse cuenta. «Se encariñó muy rápido», dijo casi en un susurro. Sofía levantó los ojos. «Los niños saben cuándo es seguro encariñarse, aun cuando los adultos olvidan cómo hacerlo». Alejandro sintió un apretón en el pecho. Esa mirada tranquila de Sofía lo desarmaba sin esfuerzo. Había algo en ella que lo forzaba a estar presente, a sentir, y no sabía qué hacer con eso. Más tarde, ya solo, Alejandro caminó por la casa como quien explora un territorio antiguo. Se detuvo en la terraza. La ciudad se extendía abajo, iluminada, viva, pero él estaba lejos de ahí. Estaba en algún punto entre lo que perdió y lo que tal vez estaba empezando a encontrar. En la cocina aún había rastros de harina en el fregadero y en la sala el dibujo que Isabela había hecho con Sofía. Las dos de la mano y una tercera figura mal dibujada con cabello oscuro y una corbata azul. Alejandro tomó el papel y se quedó observando. Sus ojos comenzaron a arder y entonces, por primera vez en años, dejó que la nostalgia lo atravesara por completo.
no solo de Valeria, sino de quien él era cuando aún creía en el amor. Antes de dormir, Alejandro pasó por el cuarto de Isabela. Sofía ya se había retirado. Su hija dormía profundamente, los bracitos extendidos, el rostro tranquilo. Se sentó a la orilla de la cama en silencio y pasó la mano despacio por los cabellos dorados de la niña. Fue ahí que entendió lo que estaba empezando a pasar. No sabía el nombre de aquello todavía, pero lo sentía, y por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Los días siguientes al regreso de Alejandro fueron extrañamente tranquilos. Ni él ni Sofía mencionaron el momento en la cocina o la cena, que parecía demasiado íntima para dos personas que oficialmente apenas se conocían. Pero había algo nuevo flotando en el aire, un tipo de tensión leve, constante, como cuando se está al borde de una revelación que nadie quiere nombrar. Alejandro comenzó a observar más, a veces disimuladamente, otras ni tanto. Trabajaba en el estudio con la puerta entreabierta, solo para escuchar el sonido distante de su hija. Sofía reía con Isabela de forma espontánea, pero también sabía imponer límites con firmeza gentil. Era firme sin ser dura. Era dulce sin ser forzada. La vio enseñándole a Isabela a amarrarse los zapatos con paciencia. La vio cuando contó el mismo cuento 3 noches seguidas, porque la niña se lo pidió. Y la vio también cuando Isabela hizo berrinche para no bañarse. Y Sofía manejó la situación sin levantar la voz. Simplemente se agachó hasta la altura de la niña y habló con firmeza hasta que la resistencia se volvió abrazo. Alejandro, ahí de lejos, se preguntaba cómo hacía eso, cómo lograba transitar con tanta naturalidad entre cariño y autoridad. Valeria también tenía ese don, pero Sofía no era una sombra del pasado, ella era presencia y eso, de algún modo, lo desestabilizaba más. Y cierta noche, Alejandro tuvo una pesadilla. Despertó sudado, la respiración descompasada, aún sintiendo la sensación de pérdida que el sueño le trajo. Se levantó, tomó agua, pero no logró volver a dormir. Fue hasta la sala. Encontró a Sofía en el sofá, envuelta en una manta con un libro en el regazo. Ella levantó los ojos y le dio una sonrisa serena. ¿Tampoco pudo dormir?, preguntó con naturalidad. Alejandro negó con la cabeza y se sentó en el sillón al lado. Pesadillas. Sofía cerró el libro despacio. Las peores son las que mezclan nostalgia con miedo. Alejandro no respondió, pero sintió que ella había entendido. No necesitaba explicar el tipo de pesadilla que venía acompañada de la imagen de Valeria. Ella parecía saber. A veces pienso que no fui hecho para esto, murmuró él, para ser papá, para cuidar solo. Hay días en que siento que voy a equivocarme todo el tiempo. Sofía se acomodó en el sofá, jalando la manta hacia el regazo. Todo mundo se equivoca. Lo que Isabela siente no es si usted acierta siempre, sino si está de verdad presente. Él permaneció en silencio por largos segundos. Después se levantó y dijo: «Antes de irte, has logrado que la casa parezca menos fría». Fue solo eso. Pero Sofía entendió lo que quiso decir y sintió el corazón latir más rápido de lo que le gustaría. A la mañana siguiente, Carmen entró a la oficina de Alejandro con la tablet en manos, lista para otra reunión. Pero al verlo distraído, mirando por la ventana y girando una pluma entre los dedos, se dio cuenta de que había algo fuera del patrón. ¿Está todo bien con los contratos de Telecom, señor Alejandro? Él pareció regresar de lejos. Sí, claro, solo tengo la cabeza llena. Carmen dudó. Después se arriesgó. Sofía es eficiente, pero más que eso, trajo un tipo de paz que Isabela no tenía desde hace mucho tiempo. Alejandro la miró. ¿Y eso es un problema? Ella sonrió. Solo si usted decide que lo es. Él no respondió,
pero las palabras se quedaron con él todo el día. Esa noche, Sofía estaba en la terraza del penthouse. El viento soplaba suave y la ciudad brillaba allá abajo, viva y distante. Alejandro salió de la sala y la vio ahí sola, el cabello suelto danzando con el viento. «Bonito, ¿verdad?», dijo él acercándose despacio. Sofía volteó el rostro y sonrió. «Sí, a veces se me olvida mirar esto». Alejandro se recargó en la barandilla a su lado. «¿De dónde eres?» «De Puebla, del centro. Me mudé acá después de la universidad». «¿Y por qué dejaste la enfermería?» Ella respiró profundo. «Porque un día un niño murió en mis brazos y no era mi culpa. Pero no logré continuar como si fuera solo un caso más. Me fui volviendo más distante, más automática. Cuando me di cuenta, ya no podía entrar a una sala de emergencias sin sentir que me ahogaba». Alejandro no dijo nada, solo escuchó. Ser niñera puede parecer un retroceso para quien mira de afuera, pero para mí es como si hubiera reencontrado la oportunidad de cuidar sin miedo, de una manera más simple, más completa. Él la miró de perfil. El rostro de ella estaba tranquilo, pero había un dolor ahí que él conocía bien. Era diferente al suyo, pero hablaba el mismo idioma. «No sé qué viniste a hacer a mi vida, Sofía, pero no parece casualidad». Ella volteó el rostro sorprendida. «¿No vino a agradecerme por cuidar a su hija?». Alejandro negó con la cabeza. «Vine a decir que has cuidado a más gente de la que imaginas». Sofía no supo qué responder, pero algo dentro de ella se calentó, como si finalmente alguien hubiera visto quién era detrás de las capas. Alejandro se quedó algunos segundos más a su lado. Después se despidió con una mirada larga y silenciosa. Y cuando entró de vuelta a la casa, se dio cuenta de que el frío de siempre ya no estaba ahí. Ese martes, Alejandro salió al trabajo antes de que saliera el sol. Carmen llegó temprano también, pero notó el carro del patrón aún en el garaje. El guardia explicó que había regresado a medio camino. Algo en el rostro de Alejandro, según el empleado, no se veía bien. Sofía notó la diferencia en el ambiente tan pronto despertó. Isabela estaba más inquieta de lo normal, pidiendo la presencia del papá, queriendo mostrar un dibujo nuevo. Sofía trató de entretener a la niña, pero parte de ella se distraía con el silencio inusual que venía del piso de arriba. No era raro que Alejandro pasara el día en el estudio, pero había algo diferente ese día. No respondía mensajes, no bajaba por café, no llamaba para saber cómo estaba su hija. Sofía esperó hasta la hora de la siesta de Isabela y subió. La puerta estaba entreabierta. Sofía dudó antes de tocar, pero fue Alejandro quien rompió el silencio. «Puedes entrar». Estaba sentado en el sofá de piel, la camisa arrugada, la barba sin hacer. Tenía papeles esparcidos por la mesa de centro y una botella de whisky aún cerrada al lado. «¿Está todo bien?», preguntó ella con cuidado. Alejandro se pasó la mano por el cabello. «Hoy se cumplen 5 años. ¿Del día en que murió Valeria?». Sofía no esperaba eso. Se quedó de pie, sin saber si se acercaba o se alejaba. Alejandro, diferente de otros días, no estaba blindado, estaba roto. «Pensé que iba a morir junto con ella en esa sala, pero me quedé y desde entonces he tratado de seguir como si fuera posible, pero no es así. Me acostumbré a la ausencia. Creí que era mejor así, seguro, controlable». Ella se sentó lentamente en el sillón frente a él, sin decir una palabra. Solo escuchó. «Miro a Isabela y veo el rostro de su mamá, y a veces, lo juro, siento rabia por eso. Después me culpo por sentir rabia, porque sé que ella es todo lo que me queda, pero el dolor no pasa». Sofía apretó los dedos entre las rodillas, luchando contra las ganas de acercarse. «No tiene que pasar», dijo ella por fin con la voz baja, «pero no tiene que vivir solo con él».
Alejandro levantó los ojos viendo a Sofía por primera vez. Tú me escuchas sin tratar de arreglar nada y eso me desconcierta. Ella sonrió levemente. Yo también tengo partes que nadie arregló. Él las sintió sin prisa. El silencio entre ellos no era incómodo, era íntimo. Más tarde, Sofía estaba en la cocina preparando un té para Alejandro. No sabía si lo aceptaría, pero quería intentar. Mientras esperaba que hirviera el agua, escuchó pasos ligeros detrás de ella. Era Carmen. ¿Te dejó entrar? Sofía la sintió sorprendida por la pregunta directa y dijo, «Por primera vez, sí». Carmen se recargó en la barra, observando a Sofía con atención. Trabajo con Alejandro desde hace más de 10 años. Nunca lo vi dejar que alguien atravesara esa barrera que creó después de la muerte de Valeria. Tú lo hiciste sin forzar, solo estando ahí. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Sofía apretó el asa de la tetera, un poco incómoda con la intensidad de la observación. Solo escuché. Carmen suspiró. A veces, escuchar es más valiente que cualquier declaración. Esa noche, Alejandro no cenó con ellas, se quedó en el estudio hasta tarde. Pero antes de dormir, Sofía recibió un mensaje simple en el celular. «Gracias por hoy. Te quedaste y eso hizo la diferencia». Ella leyó el mensaje 3 veces antes de responder. «No sé irme cuando alguien se está desmoronando». Al día siguiente, el ambiente había cambiado. Alejandro parecía más centrado, más despierto. Llevó a Isabela a la escuela personalmente, cosa que no hacía desde hacía meses. Cuando regresó, pasó por la sala donde Sofía leía un libro mientras esperaba el almuerzo. «Necesito salir más tarde. Tengo una reunión fuera de la ciudad. Debe terminar en la noche, pero quiero que te quedes aún después de que Isabela se duerma». Sofía lo miró con sorpresa. La frase era ambigua, pero la mirada de él no. «¿Me está pidiendo que lo espere?» Alejandro sonrió casi tímido. «Te estoy pidiendo que no te vayas tan temprano». Sofía no respondió, pero el corazón acelerado en el pecho ya respondía por ella. La noche llegó, y Sofía acostó a Isabela con la naturalidad de quien ya formaba parte de esa casa desde hacía mucho tiempo. Después bajó a la sala. Alejandro aún no había regresado. Prendió la TV, pero no prestó atención. Su pensamiento estaba fijo en la forma como él la había mirado más temprano, en la manera como su voz sonaba más cercana, menos protegida. No sabía qué esperar de esa noche, pero tampoco sentía miedo. Algo entre los dos se estaba abriendo y ella, por primera vez en mucho tiempo, no sentía ganas de retroceder. El interfón sonó a las 10:10 de la noche. Alejandro llegó poco después. Estaba cansado, pero sonrió al verla aún ahí sentada en el sofá, con los pies descalzos y una manta sobre las piernas. «Esperaste». Ella asintió. «Me lo pediste». Él se acercó despacio. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su piel, pero sin tocarla. «Todavía tengo muchas grietas, muchas dudas. Y yo todavía tengo miedo de apegarme a alguien que me puede dejar». Se quedaron mirándose por algunos segundos. Alejandro entonces dijo en un tono casi inaudible: «Entonces, cuidamos las fisuras despacio, el uno del otro». Y en ese instante todo alrededor quedó en silencio. Nada más pesaba, nada más faltaba. Solo había lo que estaba frente a ellos. 2 corazones partidos, finalmente permitiéndose latir al mismo compás. Isabela había estado haciendo cuenta regresiva durante días. El cumpleaños número 6 se acercaba y Sofía era parte central de los preparativos. Alejandro, aún un poco torpe con este tipo de organización, decidió dejar todo en sus manos. Le dio carta blanca para elegir el tema, encargar los dulces, contratar la decoración. Solo pidió una cosa: que fuera en casa,
Quería ver a su hija celebrar en el lugar que ahora comenzaba, lentamente, a cobrar vida otra vez. En la mañana de la fiesta, Sofía estaba en la cocina ayudando al equipo con los bocadillos, mientras Isabela corría por el pasillo vestida de princesa, completamente eufórica. Alejandro la observaba de lejos, recargado en el marco de la puerta, encantado con la manera como Sofía manejaba todo. Sonreía, pero no era una sonrisa superficial, era ese tipo de expresión que revelaba presencia real, vínculo. Sofía no solo cuidaba a la niña, le encantaba estar ahí. Alrededor de las 4 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Eran pocos, como Alejandro había solicitado, algunos compañeros de Isabela de la escuela, 2 mamás que él apenas conocía, Carmen y su esposo, y una presencia que no esperaba. Diego. Diego era amigo de Sofía de los tiempos de la universidad, enfermero, trabajaba en turno nocturno en un hospital público. Vino al cumpleaños por invitación de ella y llegó trayendo un regalo sencillo, pero con un envoltorio artesanal hecho a mano que Isabela adoró. Alejandro observó la escena a distancia, la mandíbula tensa. Sofía sonrió al ver a Diego, lo abrazó con cariño y lo presentó como un amigo muy querido. Alejandro fingió que no le importaba. Pasó entre los invitados, sirvió jugo, conversó educadamente con los padres presentes, pero sus ojos siempre regresaban al rincón donde Sofía y Diego conversaban. Ellos reían, ella parecía relajada con él, como si compartieran un pasado común, íntimo, ligero. Algo dentro de Alejandro comenzó a arder, era extraño, incómodo. Se sintió fuera de lugar dentro de su propia casa. Más tarde, mientras Isabela abría los regalos, Sofía se acercó a Alejandro con un vaso de refresco en la mano. ¿Está todo bien? Claro, respondió él demasiado rápido. Ella inclinó la cabeza desconfiada. Antes de que pudiera insistir, Diego apareció a su lado. Sofía, ¿viste la mesa de dulces? ¿Ese flan de coco? Dios mío, es tu favorito, dijo él riendo. Alejandro dio un paso atrás. No aguantó quedarse ahí viendo esa escena. Subió al estudio sin decir una palabra. Sofía se dio cuenta. La alegría que había en su rostro se apagó por algunos segundos. Pidió permiso a Diego y siguió a Alejandro. Tocó la puerta, pero no esperó respuesta. Alejandro estaba recargado en la ventana de espaldas, mirando la ciudad allá afuera. ¿Estás molesto?, preguntó ella acercándose despacio. ¿Por qué habría de estarlo? Porque un amigo mío vino a la fiesta de Isabela y no te gustó vernos conversar. Alejandro volteó el rostro impaciente. No es sobre él, es sobre cómo le sonríes, como si tuviera un lugar ahí donde yo no entro. Sofía cruzó los brazos. ¿Estás celoso? Él no respondió. Solo desvió la mirada. Alejandro, conozco a Diego desde hace 10 años. Somos amigos. Es gentil, leal, respeta los espacios. ¿Y tú? ¿Qué?, preguntó él en un tono más bajo. ¿Tú me dejaste creer que estábamos construyendo algo? Sofía suspiró, acercándose más. Lo estamos, pero no por eso voy a borrar todo lo que fui antes de ti. No soy una página en blanco. Tengo historia y amigos. Alejandro se pasó la mano por el cabello nervioso. Solo no sé manejar este sentimiento. Nunca tuve que competir por nada. Ahora todo lo que te involucra me quita el piso. Sofía se acercó, se quedó frente a él. Entonces empieza confiando, porque yo estoy aquí contigo. Te esperé esa noche, ¿recuerdas? Y no me habría quedado si no fuera real. Alejandro bajó los ojos. El orgullo cedió un poco. Tocó el brazo de ella con suavidad. Perdóname, Sofía asintió. Está bien sentir celos, pero no me alejes por eso. Él la miró con sinceridad. No quiero perderte, ni saber que alguien me puede quitar de ti. Nadie me puede quitar de donde yo elijo estar. Dijo eso, y por primera vez, Alejandro le creyó.
Esa noche, después de que los invitados se fueron e Isabel la durmió agotada con las manos sucias de betún, Alejandro y Sofía se quedaron sentados en la terraza. No hablaron sobre Diego, no hablaron sobre celos, solo compartieron el silencio. Pero ahora el silencio era cómodo, era de ellos. Desde la fiesta de cumpleaños, algo entre Alejandro y Sofía parecía haber cambiado de color. Ya no había disimulo en la forma como él la miraba, ni en la manera como ella lo escuchaba. La tensión que antes era sutil, ahora ocupaba cada espacio silencioso entre los dos. Era como si los gestos hablaran demasiado y cualquier acercamiento banal amenazara convertirse en algo mucho mayor. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa, aún con los compromisos del trabajo acumulándose. A veces salía del estudio solo para observar a Sofía e Isabela jugando en la alfombra de la sala. Otras aparecía en la cocina con excusas tontas, preguntando sobre la cena o qué había en el refrigerador. Sofía sonreía fingiendo no darse cuenta, pero sentía cada paso de él como una llamada. Las miradas que intercambiaban decían más que cualquier conversación. Cierta noche, Sofía estaba terminando de guardar los juguetes esparcidos cuando Alejandro apareció recargado en la puerta de la sala. Tenía la camisa doblada en los brazos, el cabello un poco desordenado y el rostro cansado, pero con un brillo en los ojos que ella ya empezaba a reconocer. ¿Vas a descansar algún día?, preguntó ella medio riendo, medio seria. Descansar me da tiempo para pensar. Pensar me hace recordar y recordar me da miedo. Sofía se agachó para guardar los últimos bloques de armar. Después se levantó y caminó hasta él. ¿Todavía sueñas con ella? Alejandro dudó antes de responder. Menos que antes, pero cuando sueño es siempre el mismo momento. El hospital, la espera, el silencio. La última vez que escuché su voz fue por el altavoz. Dijo que todo iba a estar bien. Le creí y no me quedé con ella en el cuarto. No estaba ahí cuando se fue. Sofía lo miró con ternura, los ojos humedeciéndose sin que él se diera cuenta. El dolor no es culpa tuya, Alejandro. No la abandonaste. Solo creíste que habría más tiempo. Él dio un paso hacia ella, la respiración un poco más pesada. ¿Y si ahora estoy equivocándome otra vez? Si me estoy dejando envolver por ti solo porque estoy necesitado, confundido, necesitando un alivio. Sofía tragó saliva. Sus manos se apretaron una contra la otra. ¿Y si no es eso? ¿Y si me estás sintiendo porque existe algo real aquí? Algo que nosotros no elegimos, pero que llegó sin pedir permiso. Alejandro la vio fijamente. Los ojos de él estaban tan cerca que Sofía sentía su respiración en el propio rostro. Tú me asustas, Sofía. Y tú me desarmas, Alejandro. Él levantó la mano, tocando el rostro de ella con delicadeza. Pasó los dedos por la curva de la mejilla hasta tocar ligeramente la barbilla. El toque era suave, casi inseguro, pero había deseo contenido ahí, deseo antiguo, ahogado, temeroso de liberarse. No planeé esto, susurró él, ni yo tampoco. Y antes de que cualquier duda o racionalidad pudiera interrumpirlos, Alejandro la besó. No fue un beso apresurado, fue un encuentro largo, lleno de vacilación y entrega. Los labios se reconocieron con extrañeza y deseo. Sofía cerró los ojos, sintiendo el mundo entero desaparecer alrededor. Alejandro sostenía el rostro de ella como quien sostiene una decisión difícil, pero necesaria. Era un beso de quien no sabía más cómo abrirse, pero quería intentar. Cuando se separaron, se quedaron algunos segundos en silencio, los rostros aún cerca, las respiraciones descompasadas. «Esto no debió pasar», dijo él, pero la voz traicionó la certeza de la frase. «Pero pasó», respondió ella firme, aún con el corazón acelerado. Alejandro se alejó, pasándose la mano por el cabello,
Caminó hasta la ventana, tratando de recobrar el control. Tengo miedo de lastimarte, de repetir errores, de usarte como escape. No quiero que seas el remiendo de una historia rota. Sofía respiró profundo, caminando hasta él. Yo no soy el pasado de tu vida, soy el ahora, y solo me voy a quedar si me quieres completa, sin compararme, sin proyectarme, solo como soy. Alejandro la miró con intensidad, no dijo nada, apenas la sintió como si ese gesto bastara. Ella dio un paso atrás. Me voy a dormir. Buenas noches, Alejandro. Él se quedó ahí parado, viéndola subir las escaleras con pasos firmes. Cuando ella desapareció de su campo de visión, Alejandro cerró los ojos, el pecho lleno, el cuerpo pulsando. Había algo en movimiento dentro de él, algo que hasta ese beso no sabía si aún existía. Pero ahora era tarde, ya estaba sintiendo todo otra vez. A la mañana siguiente, Sofía despertó temprano, aún sin dormir bien, bajó antes de que Isabela despertara y comenzó a preparar el café. Alejandro no había aparecido desde el beso de la noche anterior. Su silencio no era agresivo, pero denso. Ella sentía en el aire, como si él estuviera digiriendo algo pesado, algo que movía estructuras profundas. Respetó el espacio, fingió que nada había pasado, aun cuando todo había cambiado. Cuando Alejandro apareció en la cocina, estaba más serio de lo habitual. Saludó a Sofía con un gesto breve, tomó un café y salió en silencio hacia el estudio. Sofía no insistió. Continuó cuidando la rutina con Isabela. Llevó a la niña a la escuela y al regresar, supo que necesitaba dar un paso atrás. Durante la tarde, subió hasta el estudio con una pequeña mochila en la espalda. Alejandro tenía audífonos puestos, pero la vio acercarse. Se quitó los audífonos despacio y notó la expresión de ella, serena, pero decidida. Vine a despedirme, Alejandro. Él se levantó inmediatamente. ¿Te vas? Ella asintió, manteniendo la calma. No quiero ser duda en tu vida. Sentí que me estaba quedando y eso es aterrador hasta para mí. Pero no estoy aquí para forzarte a nada, ni a mí. Alejandro se acercó. Sofía, espera. Estoy diciendo esto porque me gustas, porque me gusta Isabela, pero necesito reciprocidad, necesito presencia, necesito valor, y tú aún pareces atrapado en todo lo que se quedó. Alejandro se pasó la mano por el rostro, los hombros tensos. ¿Crees que no siento? Siento, Sofía. El problema es que sentir siempre fue lo que más me destruyó. Ella tocó el pecho de él con los dedos. Entonces, tal vez sea hora de dejar que ese sentimiento construya algo. En lugar de protegerte de lo que ya pasó, él bajó la cabeza. Sofía respiró profundo y le dio un beso suave en la mejilla. Si algún día sabes lo que quieres, búscame, no por impulso, sino por elección. Salió sin mirar atrás. Los días siguientes fueron demasiado extraños. Alejandro trató de volver a la rutina, pero nada parecía encajar. El silencio en la casa había vuelto a ser pesado, sofocante. Isabela preguntó por Sofía el segundo día, después el tercero. El cuarto lloró al dormir. Alejandro la acostó y se quedó sentado ahí, viendo a su hija dormir entre sollozos. En ese momento, el peso del vacío cayó sobre él con una fuerza diferente. Ya no era solo sobre Valeria, era sobre lo que estaba perdiendo ahora, sobre lo que estaba rechazando por miedo. Se dio cuenta de que durante años sobrevivió, pero en los últimos meses con Sofía ahí, vivió, aún sin admitirlo. Carmen se dio cuenta del cambio. Entró al estudio con una carpeta de contratos. Pero al ver a Alejandro callado, viendo la foto de Isabela en el portarretratos, se sentó frente a él. Sofía era un soplo de aire. ¿Dejaste que ese aire entrara y ahora quieres asfixiarte otra vez? Alejandro no respondió, pero las palabras pegaron fuerte. Esa noche no durmió. Tomó el carro antes del amanecer
y manejó hasta el barrio sencillo, donde Sofía había dicho que vivía. No tenía certeza del número, pero reconoció la fachada cuando vio una bicicleta infantil recargada en el balcón y macetas de plantas mal cuidadas colgando en la ventana. Se detuvo, salió del carro, dudó. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Era Sofía. Tenía una blusa holgada, el cabello recogido en un chongo flojo y la mirada sorprendida pero tranquila. Alejandro. Él la vio fijamente por algunos segundos. El corazón latía demasiado fuerte. No vine por impulso, vine por elección. Ella se quedó en silencio. Tuve miedo. Miedo de perder lo que ya perdí, miedo de lastimarte, miedo de amar otra vez y ser destruido otra vez. Pero lo que me di cuenta es que el mayor error es fingir que nada está pasando solo porque es difícil. Sofía siguió escuchando. Él se acercó más. No quiero que te vayas de mi vida. No quiero que Isabela crezca recordándote como una etapa. Y no quiero pasar ni un día más fingiendo que no me importas, porque me importas de verdad. Ella cruzó los brazos, tratando de contener las emociones. Alejandro, todo esto es muy... Te amo, Sofía. Ella abrió los ojos. Alejandro no desvió la mirada. Te amo y no sé si voy a saber hacer todo bien, pero quiero aprender. Quiero intentar contigo a tu manera, en nuestro tiempo, y si todavía quieres, regresa a casa, no como niñera, sino como parte de lo que podemos construir juntos. Isabela apareció detrás de ella, aún somnolienta, frotándose los ojos. «¡Papá!». Alejandro se arrodilló y abrió los brazos. Ella corrió hasta él. «¿Podemos regresar a casa, papá?». Él miró a Sofía. Ella tenía los ojos humedecidos, la boca temblorosa, y finalmente sonrió. «Podemos», dijo ella con la voz quebrada. «Si es juntos, regreso». Alejandro tomó la mano de ella con firmeza y cuidado, y esa mañana simple, sin discursos ensayados, sin promesas imposibles, los tres comenzaron por fin una nueva historia, no perfecta, pero de verdad. 6 meses después, la casa en Polanco ya no era la misma. Las risas de Isabela llenaban cada rincón. Los portarretratos ahora tenían fotos nuevas mezcladas con las antiguas, y Sofía había transformado la terraza en un pequeño jardín donde cultivaba hierbas aromáticas. Alejandro llegaba más temprano del trabajo, no porque tuviera menos responsabilidades, sino porque había encontrado una razón para estar presente. Cenaban juntos, veían películas los viernes por la noche, y los domingos se habían vuelto sagrados para paseos en el parque o tardes de juegos de mesa. Una noche, mientras Isabela dormía y ellos dos limpiaban la cocina después de una cena casera, Alejandro se detuvo y miró a Sofía secando los platos. «¿En qué piensas?», preguntó ella notando su mirada. «En que nunca pensé que podría sentirme así otra vez. No igual que antes, sino diferente. Mejor». Sofía dejó el trapo y se acercó a él. «El amor no se reemplaza, Alejandro, se reinventa». Él la abrazó, respirando el aroma de su cabello. «Gracias por esperarme. Gracias por elegir quedarte». En esa cocina, con los platos a medio lavar y la ciudad brillando por la ventana, Alejandro entendió algo que había tardado años en aceptar. El corazón no tiene capacidad limitada. Amar a Sofía no significaba amar menos a Valeria. Significaba que su corazón había aprendido a latir en un ritmo nuevo, más amplio, más generoso. Isabela, que había despertado por sed, se asomó a la cocina y vio a sus 2 personas favoritas abrazadas. Sonrió y regresó a su cuarto sin hacer ruido, sabiendo instintivamente que su familia estaba completa. Al mes siguiente, Alejandro le propuso matrimonio a Sofía en el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación profunda, la terraza del penthouse. No fue una propuesta grandiosa, fue íntima, real, con Isabela como testigo principal y con palabras que salieron del corazón.
No te estoy pidiendo que reemplaces a nadie, le dijo mientras se arrodillaba con el anillo. Te estoy pidiendo que construyas conmigo algo nuevo, algo nuestro. Sofía lloró, rió y dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. La boda fue pequeña, en el jardín de la casa, con Isabela como dama de honor y Carmen como madrina. Diego vino desde Puebla y Alejandro, que ya no sentía celos, lo recibió con un abrazo sincero, agradecido por haber cuidado a Sofía antes de que él supiera hacerlo. Durante el intercambio de votos, Alejandro habló no solo a Sofía, sino también a Isabela. Prometo ser el papá que ella merece y el esposo que tú elegiste. Prometo que nuestra familia será el lugar más seguro del mundo. Sofía, con la voz temblorosa pero firme, prometió amar no solo a Alejandro, sino también honrar la memoria de Valeria. Ella te dio la capacidad de amar y me dio la hija más hermosa que podría haber pedido. Prometo cuidar este legado. 5 años después, cuando Isabela tenía 11 años y un hermano pequeño de 3, la familia Mendoza Herrera era conocida entre sus amigos por las cenas de domingo, por la risa constante y por la manera como se cuidaban entre ellos. Una tarde, Isabela encontró una vieja foto de sus papás en el estudio. Era del día de la boda, los 3 abrazados en el jardín. «Papá», le preguntó, «¿tú crees que mi mamá Valeria hubiera querido que mamá Sofía estuviera con nosotros?» Alejandro dejó el periódico y la sentó en su regazo. «Creo que tu mamá Valeria nos amaba tanto que habría querido que fuéramos felices. Y creo que mamá Sofía llegó justo cuando necesitábamos aprender a hacerlo otra vez». Isabela asintió, satisfecha con la respuesta, y corrió a mostrarle la foto a Sofía, quien estaba en el jardín enseñándole a su hijo pequeño a plantar girasoles. Esa noche, cuando todos dormían, Alejandro se quedó despierto unos minutos mirando por la ventana. Ya no sentía el peso del silencio, sino la plenitud del amor que había aprendido a construir sobre los cimientos de la pérdida. Susurró al aire, a Valeria, a la vida: «Gracias por enseñarme que el corazón no se gasta, se multiplica». Y en esa casa llena de risas, de segundas oportunidades y de amor reinventado, 4 corazones latían al unísono, demostrando que a veces las historias más hermosas comienzan después del final. Si esta historia también tocó tu corazón como tocó el de Alejandro y Sofía, suscríbete al canal para seguir más historias reales, intensas y llenas de sentimiento como esta. ¿Quién sabe si la próxima no es aquella que va a marcarte también?